El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Precioso Jesús, delante de tu presencia queremos estar hoy. Y al cerrar este tiempo, al cerrar esta cita, solicitamos tu intervención de una manera sobrenatural. Que nuestra humanidad y debilidad sean ministradas por tu poder, por tu superioridad. Reconocemos, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Y aceptamos, Señor, que sin ti no lo lograremos. Permite que lo que se haya recibido en este lugar se convierta en una dinámica práctica en nuestro diario vivir. Las decisiones son intelectuales, pero las acciones son dinámicas. Ayúdanos a ser dinámicos en la fe y a comprender que nuestro aprendizaje se basa en todo aquello que practicamos, Señor. Danos los siguientes 63 días para poner en práctica todo esto y que nuestras vidas sean transformadas. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar hasta alcanzar la estatura que nos ha dado Pablo, que eres tú mismo, Señor. Perdónanos porque realmente somos débiles, pero ayúdanos porque realmente queremos ser como tú. Levantamos nuestro corazón y nos disponemos completamente para que esta palabra nos edifique, nos enseñe, nos desafíe, nos ilustre y nos empodere. Que sea, Señor, este momento el mejor momento para iniciar un proceso de alto nivel. Llévanos a otro nivel, pues nuestras vidas los necesitan, nuestras familias lo requieren, pero nuestra nación lo necesita, Señor. Precioso Salvador, te damos gracias, bendigo a todos y cada uno, y te pido que mientras la palabra fluye, se rompan las cadenas y seamos llenos de tu presencia. Y aquello que has preparado, derrámalo sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Quiero compartir con ustedes esta mañana un tema que he titulado El arma letal contra el mal. El arma letal contra el mal. El apóstol Pablo, hablando de la guerra espiritual
que enfrenta el creyente en su diario vivir, usa las palabras milicia, soldado, armas, solo para hacer una comparación entre la guerra física y la espiritual, y afirma una verdad absoluta en una comparación, en una guerra entre la física y la espiritual, y quiere afirmar una verdad absoluta en una situación en la que realmente debemos tener en claro, cualquiera sea la guerra, esto es una verdad que quiere sentar. Un soldado que no esté bien preparado, que no use correctamente sus armas y que no ataque con valentía a su enemigo, podrá ser muy resistente ante él, pero terminará vencido. Este es el centro de todo. Un soldado que no esté bien preparado, que no use correctamente sus armas y que no ataque con valentía a su enemigo, podrá ser muy resistente ante él, pero terminará vencido. Pero todo lo contrario, si llega a ser tan bueno en todo lo anterior y no se mantiene entrenándose y se confía en sí mismo y se descuida, será derrotado. En otras palabras, somos como cualquier profesión existente. Si no se mantiene actualizándose, llegará un día en que perdió lo que hizo. En la Biblia hay un soldado espiritual por naturaleza que nos puede ilustrar esta gran verdad sobre la guerra espiritual en el creyente. Les hablo de David. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y con él me vinieron unas preguntas y al mismo tiempo unas respuestas. ¿Cómo debe ser un guerrero espiritual en el reino de Dios? ¿Cómo debe ser? 4 preguntas que realmente su historia me respondieron en la Biblia y me ayudaron a entender un poco más este tema en la cual estamos prácticamente ubicados cada uno de nosotros. En primer lugar, ¿dónde empieza la guerra espiritual? ¿Dónde empieza? Y tenemos que decir que todo ser viviente nace espiritual porque así nos creó Dios. Somos seres espirituales en un cuerpo físico. Somos creados por Dios y nos creó como es Él. O sea que prácticamente parte de lo que es Dios está ¿dónde? En nosotros. Pero lamentablemente, en la medida en que empezamos a crecer, esa naturaleza espiritual se va menguando. Se va menguando. También podríamos llamarlo se va atrofiando. Porque la vida espiritual es como un músculo cuando se queda sin movimiento, se atrofia. Hasta que llega un momento en que en vez de ser espiritual, nos volvemos seres ¿qué? Naturales y carnales. Es más espiritual un niño que un adulto. La espiritualidad de un niño se basa en su fe, se basa en su pureza. Nosotros entregamos al plantel educativo un niño de 4 años. Lo entregamos con fe y la universidad lo entrega con un título de incrédulo. Es con el correr del tiempo que el niño pierde su fe. No hay mejor lugar para matarle la fe a un niño que su propia casa. No hay un lugar donde más se desfigure la imagen de Dios en un niño que sus propios padres. Porque lamentablemente es con el correr del tiempo que vamos perdiendo la esencia.
A veces cuando encuentro a un padre que pellizca a su niño, le pregunto: ¿y usted por qué lo pellizca? Porque me hizo quedar mal. Luego, ¿qué pasó? Se puso a decirle a la persona lo que yo estoy diciendo. Y entonces le dije: pellizquese usted, porque fue usted el que hizo quedar mal al niño. Porque el niño no es mentiroso. Nosotros empezamos a perder esa capacidad espiritual. Cuando no hay una vida espiritual en movimiento, se atrofia nuestra vida espiritual y terminamos siendo carnales. Es con el tiempo que aparece nuestro Señor Jesucristo y viene a nuestras vidas, y esa naturaleza espiritual vuelve a ser restaurada. Nuestra naturaleza espiritual vuelve y se restaura con Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que me he dado cuenta? Que a pesar de eso, a muchos les cuesta activarla en su diario vivir. Les cuesta activarla en su diario vivir. Ahora, ¿qué me impresiona de David? Que a diferencia del ejército de Israel, que eran guerreros por entrenamiento, David era guerrero por naturaleza. Era guerrero por naturaleza, desde temprana edad. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué desde temprana edad David era un guerrero? ¿De dónde se alimentaba su fuerza? ¿De dónde se alimentaba su fe? ¿De dónde se alimentaba su convicción? ¿De dónde se alimentaba su valentía? ¿De dónde venía su espíritu guerrero? Y definitivamente no nos cabe duda que venía de la presencia de Dios. Venía de la presencia de Dios. Mis amados, David amaba a Dios de manera natural. Era natural para David amarlo. Por eso le cantaba con el alma. Por eso lo adoraba con todo su ser. Algo tenía David, y es que era celoso de su presencia. Por eso era tan violento contra sus enemigos. Era violento con sus enemigos por el celo que tenía de Dios. Definitivamente la victoria sobre toda batalla espiritual es el amor y el temor a nuestro Dios. El amor y el temor a nuestro Dios. Y eso es algo que Satanás odia en el creyente. ¿Qué es lo que odia del creyente? Nuestro amor, nuestro temor y nuestro servicio a Dios. Nuestro amor y nuestro temor lo odian. ¿Por qué? Porque son la fuente del servicio y la obediencia al Señor. Son la fuente. Nos es mucho más fácil servir y obedecer cuando el amor y el temor crecen en nosotros. Esta inclusive está por encima de la misma disciplina en la oración. Está por encima de la misma disciplina en la oración. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve orar si no voy a obedecer ni a servirle a Dios? No sirve de nada. De nada sirve que me la pase ayunando, orando, si jamás le voy a obedecer, si jamás le voy a servir. Por eso considero que está por encima. Y es ahí donde empieza la batalla contra el mal. Ahí. Y es también la fuente de la fortaleza del guerrero que quiere vencer la tentación. En otras palabras, el arma letal contra el mal es la misma presencia de Dios que nos acompaña. Amén. La misma presencia de Dios. Mis amados, si no aprendemos a amar su presencia y a mantener la pasión por su palabra y la disposición por servirle, será muy difícil mantenernos en pie de lucha. Muy difícil. Y menos lograr la victoria. Diga conmigo: es Dios el arma más letal contra todo el mal. Ahí empieza la vida espiritual del creyente. Por favor, ahí empieza, no en las escuelas.
no en las disciplinas, es en la presencia de Dios donde empieza nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cómo se forma? ¿Cómo se forma? Empieza en la presencia de Dios, pero ¿cómo se forma? Observe que cuando se dio la batalla contra el gigante Goliat, ¿qué intentó hacer Saúl, el rey de Israel? Quiso colocarle una armadura. Su propia armadura quiso colocársela para el combate, pero para David le fue imposible pelear así. Le fue imposible. Y es cuando David tiene que mostrarles que las armas contra los gigantes como Goliat no se basan en el esfuerzo humano, sino en la dependencia de su Dios. Ese es el poder de David para vencer. Así que, mis amados, la honda y la piedra son solo la señal de la fe de David por su Dios. Solo la señal. Amados, en lo que más confiamos, determinará en lo que más vivimos. En lo que más confiamos va a determinar en lo que más vivimos. Y ese será el fruto de lo que realmente logramos. Hay una ley que para mí es muy clara y se la dicto a todos los jóvenes todo el tiempo que estoy con ellos en clase, y es: nunca cosecharás en la vejez nada de lo que no hayas sembrado en la juventud. Nunca. Eso es una ley. Eso es una ley y eso no cambia. Las leyes no van a cambiar. Dios las estableció. Así que si queremos ver una ancianidad con una buena cosecha, ¿qué hay que hacer en la juventud? Hay que sembrar, hay que trabajar, hay que darle dura. Hay 3 etapas importantes en la vida: los 12 años o la adolescencia, los 40 y los 60. La adolescencia, la definición de la vida; los 40, la multiplicación del potencial; y los 60, el tiempo de la felicidad, recogiendo la cosecha. Pero ninguna de las 3 está funcionando. La adolescencia, la etapa de la oscuridad; los 40, la etapa del sedentarismo; y los 60, la etapa de la frustración. La gente está llegando, ¿qué? Frustrada a la vejez. ¿Y por qué llegan frustrada a la vejez? Porque a los 40 se vuelven sedentarios. Los 40 no son para sentarse. Uno no puede decir: no, ya tengo casa, tengo un carro y tengo un salario. Eso es pobreza mental. Entre los 40 y los 60, Dios espera la producción más alta del ser humano, y es la producción del legado sobre los hijos. Entonces no es tiempo de sentarse a vivir en las emociones, porque eso es sedentarismo. Sentar la mente para ponerse a vivir en lo que siente. Por eso el de que llega a los 40 quiere volver a ser adolescente, porque no tiene más en qué pensar. Se vuelve gomelo. El problema es que el que se vuelve sedentario a los 60 ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Vamos a dejarlo ahí, que más adelante hablamos de eso. Es importante comprender que ahí está el resultado de lo que vamos a lograr. Me explico. Si mi mayor confianza es Dios, es porque he hecho de Él mi escudo diario. Note la primera palabra con la que empieza el Salmo 91: el que habita. ¿A qué se está refiriendo el escritor? A una habitación. ¿Y qué es lo que está diciendo el escritor? ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros debemos hacer de Dios, ¿qué? Nuestra habitación. ¿Y qué debemos hacer? Morar en ella. La presencia de Dios debe ser nuestra, ¿qué? Nuestra morada, nuestra confianza. ¿Y cómo habla el que confía en Dios?
Mi Dios, ¿en quién confiaré? Queriendo decir, tú eres mi ¿qué? Mi confianza, mi refugio, mi esperanza. Esa es su confianza. Es por eso que debemos hacerlo nuestro escudo diario. Y en la intimidad espiritual en la que hemos crecido, solo en la intimidad en la que hemos crecido, nuestra fe se desarrolla. No hay otro lugar donde su fe crezca, solo en la presencia de Dios. Y ahora, ¿qué desarrolla la fe? Dos cosas: confianza y valentía. Confianza y valentía. Y esa confianza y esa valentía es el arma fuerte contra toda artimaña del enemigo, sin importar el precio. Y a pesar de todo el precio que tengamos que pagar, hay que entender esto: Dios nos ha dado la victoria. Antes de ir a una guerra, para nosotros los creyentes ya somos ¿qué? Victoriosos. Desde la cruz del Calvario, Satanás se quedó sin poder. El único poder que le queda al diablo es el que usted le confiere. Es el único que le queda, el que usted le confiere. Pero Cristo le quitó todo. El poder, el poder. ¿Cuáles son los principios espirituales que forman a un creyente como guerrero de Dios? En primer lugar, la experiencia apasionante de una oración con relación. Amados míos, la oración es una experiencia espiritual que nos da poder. Pero tenemos que aprender a llevar la oración y convertirla en una relación. Porque el que ora y no convierte su oración en una relación, terminará rezando. ¿Y qué es rezar? Decir palabras. Y Cristo dijo: y ellos creen que por sus palabrerías serán oídos. Dios no escucha palabras, Dios ve corazones. Lo que más le interesa a Dios no solo es oír la oración que estoy haciendo, sino ver el corazón con que lo estoy haciendo. Tenemos que aprender a orar. Y ayer dijimos que aprender a orar es entender que no es solo hablar, también es escuchar. Así que mi mayor tiempo en la oración no es lo que yo digo, sino lo que estoy escuchando. Ahora, aprender a hablar es fácil. ¿Qué es lo que es difícil? Aprender a escuchar. ¿Por qué el problema de las relaciones en pareja? ¿Por qué el problema de las relaciones entre padres e hijos? Porque aunque oímos, no escuchamos. ¿Qué es oír? Prestar el oído. ¿Qué es escuchar? Prestar atención. Eso es muy diferente. ¿Y quiénes son los que prestan el oído? Los chismosos. Ese es el que presta el oído. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. En la comunicación de un hogar está la ilustración en la relación con Dios. En la medida en que nuestra relación con Dios es más íntima, van a ser mejores las relaciones en casa. O viceversa. O viceversa. El que no tiene la capacidad de escuchar a Dios, menos la esposa, menos el esposo, menos los hijos, menos. Porque para escuchar a Dios hay que tomarnos el tiempo. No porque Dios no hable, no porque Dios no sea claro, sino porque dentro de nosotros hay mucho ruido. Y ese ruido es el que no nos deja escuchar.
Y el que no atiende, tampoco entiende. Por eso muchas de las cosas que Dios nos dice, no las entendemos. ¿Por qué no las entendemos? Porque cuando Él está hablando, estamos distraídos. Estamos distraídos. ¿Qué tenemos que hacer de la oración? Una experiencia apasionante. Apasionante. Como cuando usted era novio o novia. ¿Qué era lo que más le gustaba? Hablar, escuchar. Las conversaciones se volvían ¿qué? Para los suegros larga y para nosotros corta. Así tiene que ser la oración. Así tiene que ser. Hace 20 días estuve haciendo la escuela de la oración en el Huila. Y terminamos de hacer la enseñanza. Digo, vamos a la práctica. Arrancamos como a las 7:45 y terminamos como a las 11:30, sin parar, enseñándoles cómo pasar de 15 minutos a más tiempo. Una persona se acercó y dijo, bueno, ¿y cómo logramos pasar tantas horas sin parar? Por una sencilla razón: hay que aprender a orar. Hay que aprender a orar. Porque el problema de la mayoría es que no ora, y el problema de la minoría es que no sabe hacerlo. Tenemos que aprender. Pastor, ¿y cómo se aprende? Orando. No hay otra manera. Deme un libro. ¿Para qué lo voy a frustrar? Usted se pone a leer un libro sobre la oración y termina de orar y usted termina frustrado. Dios mío, oraba 8 horas y yo ni 15 minutos. No, póngase más bien ¿a qué? A orar. Segundo principio, la aventura profunda de una adoración y exaltación. Un segundo principio que me permite crecer como un guerrero de Dios es aprender a entender que cantar no es adorar. Cantar es una expresión de adoración, pero adoración es un estilo de vida que exalta el nombre del Señor. Amén. Así que su mejor canción para Dios cada día es su obediencia. Es la mejor canción. Porque a veces en el templo cantamos y hasta bonito, pero muchas de nuestras canciones son solo mentiras del corazón. Dios quiere que realmente le adoremos, le exaltemos. Y yo digo, ¿cuál es una buena canción en público? La que me atrevo a cantarle a Dios en privado. Nosotros somos buenos para cantar ¿en qué? En público. Pero casi no cantamos en privado. No sabemos qué es adorar. Por eso la gente se toma el derecho de decir qué canción tan fea, qué culto tan feo. Claro, tiene que ser feo para usted, ¿no es que no es para usted? Los cultos no están diseñados para el hombre, son para Dios. Ahí es donde hemos caído en el vacío. Diseñamos cultos para nosotros. Pero los cultos se tienen que diseñar solamente para una persona, para el que murió en la cruz, resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Tenemos que aprender a adorar. Número 3. ¿Qué principio nos permiten levantarnos como guerreros de Dios? La dinámica de una fe arriesgada y confiada. Si algo requerimos nosotros en esta batalla espiritual es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, pero esta fe de la que le estoy hablando es de una fe que se arriesga. No es una fe estática, es una fe dinámica. La fe estática es la que espera a que se cumpla. La fe dinámica es la que provoca que se cumpla. Somos llamados a provocar la presencia de Dios. La naturaleza de un guerrero con entendimiento espiritual
y valentía agresiva de imponer con autoridad la gloria de Dios ante los enemigos de Israel. Eso es lo que va a hacer la experiencia de la oración, la aventura de la oración y la dinámica de la fe. Darnos la naturaleza como guerreros de tener el entendimiento espiritual de que debemos ser valientes, agresivos, y en esa agresividad debemos imponer la autoridad de Dios. Imponer esa autoridad, imponer esa gloria. ¿Ante quién? Ante los enemigos. Por eso he venido creyendo que una cosa es orar, otra cosa es tener relación y otra cosa es ser intercesor. Orar es el principio de iniciar conversación con Dios. Pero la tarea es lograr que esa oración se vuelva una relación. Relación es permanecer en esa relación hasta alcanzar la intimidad y conocer a ese Dios en el cual se fundamenta mi vida. Y desde luego me prepara para ir ¿a dónde? A ser intercesor. Un intercesor no es el que ora. Un intercesor es el creyente que tiene la autoridad de Cristo para orar e ir y establecer el reino de Dios en el corazón de un territorio gobernado por Satanás. Eso es ser intercesor. Intercesor no es el que ora, es el que va y establece el reino en el corazón de esa persona gobernada por el mal. Puede ser una persona, puede ser una familia, puede ser una comunidad, puede ser un municipio, puede ser una nación, puede ser cualquier territorio. Pero hasta allá tenemos que llegar. Puede ser una persona que está llena de cáncer y usted va como intercesor y coloca las manos y en el poder de Cristo y por las llagas del Señor usted lo declara sano y se sana. ¿Qué hizo? Estableció el reino en ese lugar de cáncer. Eso es ser intercesor. ¿Cuánto le gustaría llegar hasta allá? Tiene que aprender a orar. El que no ora menos adora, y ninguno que no ha sido adorador podrá ser intercesor. Ninguno. ¿Cuántas canciones me tengo que aprender? Ninguna. Usted se tiene que volver la canción para Dios. David, todo lo anterior lo tenía centrado. Lo tenía centrado. Eso era en lo que vivía David. Una vida centrada ¿en quién? En el Dios de Israel. Su amor y temor por Dios era evidente. Esto es lo que forma espiritualmente un verdadero guerrero. Amén. Entonces ya sabe cómo se forma, ¿no? ¿Cómo se inicia? Por la presencia de Dios. ¿Cómo se forma? ¿A través de qué? De la oración. ¿A través de qué? De la adoración. ¿A través de qué? De la fe. Amén. Ahora la tercera pregunta es, si empieza con Dios y se forma de esa manera, la pregunta es, ¿por qué fracasa? Uno se pone a pensar, si tiene todo esto, uno no debería ¿qué? Fracasar. Yo me hago una pregunta, ¿cómo es que Judas camina 3 años y medio con Cristo y nunca se convierte? Vamos a mirar esto y préstele atención. ¿Por qué fracasa? ¿Por qué fracasa? Mis amados, mientras David estuvo en el desierto, sabía hacer 3 cosas. 1, sabía orar, sabía adorar y sabía pelear. Pero llegó al palacio y todo empezó a cambiar.
¿Y sabe qué fue lo que más descuidó en el palacio? Lo que era fuerte en el desierto: su vida espiritual. Y el descuido de su vida espiritual lo llevó a una caída que le produjeron consecuencias duras y algunas irreparables. ¿Qué pasó con David? Número 1, llegó al palacio y en vez de seguir orando, se volvió ocioso. Se volvió ocioso. La misma palabra nos muestra que David ahora en el palacio dormía hasta tarde. Mis amados, lo que lleva al fracaso de la vida espiritual es la comodidad. La comodidad es tóxica para el espíritu. Es tóxica. Afuera en el desierto se movía, oraba, hacía lo que sabía hacer, pero llegó al palacio y se dedicó ¿a qué? A no hacer nada. El mayor peligro de alcanzar el éxito o de llegar a la cima es creer que ya no hay nada que hacer y no entender que hasta ahora es que empezó el hacer. Hasta ahora. ¿Qué hizo David? ¿Qué pasó con David? Número 2, perdió la disciplina espiritual y dejó de orar. Y al dejar de orar, la esencia de su adoración se opacó. Mis amados, en el desierto, la adoración de David era la contemplación de Dios. En el palacio, la adoración, la contemplación de David fue una mujer. Ya no contemplaba a Dios. Y el que deja de contemplar a Dios terminará contemplando al diablo. Porque el diablo se muestra de muchas maneras. Dejó de contemplarlo. ¿Por qué? Porque la oración es esa instancia donde yo soy motivado a contemplarlo a Él. Si algo hemos perdido nosotros como creyentes es la meditación espiritual. Ya no meditamos en Dios, ya no pasamos tiempo pensando en Él, adorándolo, exaltándolo. Porque no tenemos tiempo, hay que ir corriendo. Y esa pérdida de la contemplación de Dios nos abre el camino a la contemplación del pecado. ¿Qué otra cosa ya no hacía? Ya no salía a la guerra, sino que aquel lo que hacía, mandaba a otros. ¿Qué empezó a acomodarse en David? La pereza. Porque es la pereza la que nos lleva a delegar responsabilidades de líder. Hay cosas que no puedo delegar. Cuando empezamos a delegar y a delegar, llega un momento en que quedamos muy desocupados. Y eso hay que tener cuidado. Muy desocupados. Me preguntaba la rectora, estamos trabajando en un colegio, en varios colegios estos días, y me preguntaba la rectora, dígame puntualmente cuáles son los problemas del adolescente hoy. Dígame usted que trabaja tanto en esto. Y le dije, son 4 los problemas de un adolescente. El primero, falta de identidad espiritual. El adolescente no tiene identidad. El problema es que cuando va a ir a buscarla, el papá no la ha encontrado. Porque la primera persona a la que busca al adolescente es al papá. Y no está. ¿Dónde está? Buscándola. La falta de identidad en un hijo equivale a la oscuridad espiritual de su padre. Equivale a la oscuridad espiritual de su padre. Por eso es que un padre no puede perder de vista quién es. Él es el sacerdote de la casa. El sacerdote es el que orienta el futuro de su hijo. El sacerdote es el que disciplina, es el que enseña. Las siete verdades del destino de un hijo no la enseña la mamá, la enseña el papá. La enseña el papá. ¿Qué es lo que hace la mamá? Formarle el corazón.
Ella es la que se encarga de formar la ternura, ella es la que se encarga de formar el corazón, de darle las mejores emociones. Por eso una mamá se tiene que cuidar de la amargura. Porque una mamá cuando se amarga le da la peor herencia emocional a su hijo. Entonces mire la importancia de entender. Le dije, el segundo problema de un adolescente son las emociones de sus padres. El 85% de lo que siente un adolescente no es de él, es de su papá y de su mamá. Por eso se la pasa triste a toda hora. ¿Qué es lo que más entristece a un adolescente? La ira de su papá y la amargura de su mamá. Número 3, ¿qué afecta a un adolescente? Los sentimientos de un noviazgo anticipado. La adolescencia no fue diseñada para noviazgos. Primero, porque la adolescente mujer, cuando se enamora en la adolescencia, se le inflama el cerebro. Y el adolescente hombre, cuando se mete a enamorarse, se vuelve perverso. Así que el joven ve a la niña como objeto sexual. Y ella queda ciega porque se le inflama el cerebro. Por eso usted le dice a la niña, ese no es. Y puede venir hasta el mismo ángel Gabriel a decirle que no es. Y ella dice, no, ese es. ¿Por qué? Porque está ciega. ¿Y qué es lo que la tiene ciega? Una inflamación en el cerebro. Pastor, ¿y cuándo pasa esa inflamación? A los 34 años y medio. Por eso se llama la enfermedad de la mediana vida de la mujer. ¿Cuándo empieza la mujer a sufrir? A los 34 años y medio, que se desinflama, abre los ojos, lo mira y dice, ese no era. Por eso se llama novio. No vio con quién se casó. ¿Y por qué empieza a sufrir? Porque descubre que con el que se casó no era ningún príncipe azul, tampoco era sapo. Tan solamente se casó con un hombre que se va a equivocar toda la vida y con él tiene que vivir. Bueno, los casados ya ni modo. Los solteros, háganlo bien. Número 3. Número 4. Lo que afecta a un adolescente es la falta de una ocupación funcional. Porque si hay algo que no tiene un adolescente, es ocupación funcional. De hecho, pasa mucho tiempo que o desocupado o haciendo lo que no debe. Por ejemplo, las redes. El problema de un adolescente no es que navega, divaga. La diferencia entre navegar y divagar, ¿qué es? Entro a internet porque sé lo que busco. Divagar, ¿qué es? Vamos a ver qué encuentro. Tenemos en este momento parte del trabajo que se ha logrado en las oraciones, uno de los ayunos, y allí, en medio del ayuno, una jovencita, 23 años de edad, satanista, se camufló en el evento y allí la cogió el Señor. Duró 3 años en una iglesia siendo la directora de escuela dominical. Dañó 300 jóvenes de la iglesia. Y nos sentamos a hablar con ella para ver cómo operan los satanistas. Y me impresiona la forma como forman a un satanista.
Y ella dice, mire, a mí lo primero que me enseñaron fue a pasar noches enteras en vigilia. Me enseñaron a ayunar 7, 15, 21 y 40 días. Me enseñaron a hacer el trabajo antes de empezar a dañar a una persona. Y le preguntamos, ¿cómo empiezas tu trabajo? Dependiendo, si es el hijo de un pastor, son 30 noches sin dormir, maldiciéndolo. Voy hasta el cuarto, lo maldigo, hago esto. Y le pregunto, ¿y usted puede entrar? Claro, yo puedo entrar sin ningún problema, en la mañana y en la noche. Y ellos ni me detectan. Claro que lo van a detectar si ella está velando y el otro está ¿qué? Durmiendo. 300 jovencitos. Estamos preparando un video solo para pastores. Este no es para creyentes ni nada. Solo pastores, que le quiero colocar el video. Tome, enciérrese y mire esto. Tenemos 3 brujas convertidas y 2 satanistas sentados con ellos. Venga, cómo trabajan, cómo los enseñan, cómo los forman. Porque tenemos que despertar a una realidad. El diablo todavía está. Y él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Es cierto, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Es cierto, Satanás no puede acabar con un cristiano. Pero también es cierto que si el cristiano deja a Dios a un lado, olvídese. El centro de nuestra vida se llama Dios. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con David? Número 3, perdió su moral. Perdió su moral. ¿Qué pasó con David? Cayó en el pecado de ¿qué? De adulterio y en la injusticia, porque por lo que realmente Dios lo castigó o le permitió, no fue tanto por lo de la mujer. ¿Fue por qué? Por haber preparado intelectualmente el asesinato del esposo de esta mujer para quedarse con ella. Ahí está el hombre conforme al corazón de Dios. Olvídese que nos podemos confiar en nosotros mismos. Lo mandó a asesinar. Lo mandó a asesinar. Perdió su moral. Desde luego, el problema de un hombre está en el lóbulo prefrontal. ¿Por qué? Porque en el lóbulo prefrontal está la espiritualidad, está la moral y está la conducta. Mi conducta se fundamenta en mi moral, pero mi moral, la esencia de mi moral es mi espiritualidad. Si mi espiritualidad no es alta, mi moral es baja y mi conducta es perversa. Así que la tarea no es trabajar en la conducta, la tarea no es trabajar en la moral, la tarea es trabajar en nuestra vida espiritual. Esa es nuestra vida espiritual. Por eso Alcohólicos Anónimos no funciona. Por eso los centros de rehabilitación no logran funcionar totalmente. ¿Por qué? Porque el efecto de la droga en el cuerpo dura 30 años. Eso significa que una persona puede estar 1, 2 o 3 años en un centro de rehabilitación, pero sale y el efecto está ahí. Si no hay un trabajo con la familia constantemente, no va a lograr salir. ¿Va a volver a qué? Las imágenes pornográficas duran 15 años en el cerebro. Esto no es un asunto de esfuerzo humano. Esto es un asunto del poder divino. Esto es un asunto de la gloria del Espíritu. Esto es un asunto espiritual. No es un asunto psicológico. No es un asunto de normas. No es un asunto de valores. Es un asunto de poder. Y el único que tiene el poder de cambiar y mantener viva una persona y transformada es el Señor, nuestro Dios. Perdió su moral. ¿Y qué pasó con David? Número 4, perdió su autoridad. Perdió su autoridad. ¿De qué dependía David ahora? Del poder que le dieron. De eso dependía, del poder.
Lo que había en David era el poder de ser ¿qué? Rey. Pero aunque tenía el poder, ya no tenía ¿qué? Autoridad. No tenía autoridad por una sencilla razón. El poder me lo da la posición, pero la autoridad me lo da la condición. La condición de vida que tenemos es la que genera el impacto frente al diablo. Usted nunca le va a mostrar una credencial al diablo y él se va a asustar. Al contrario, el diablo lo motiva. Siga subiendo, que estoy esperando eso. A él no le interesan esos niveles de crecimiento. A él lo que le interesa es prácticamente esa esencia, esa autoridad. Por eso lo que él busca es que perdamos la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad es el poder que a él le da miedo. La condición en la que vivimos es la que genera el impacto. Por eso somos gente que tenemos que entender. Los líderes no podemos dejarnos asombrar por las dimensiones. Las dimensiones no son lo importante, son los niveles de crecimiento. Es lo vertical, no lo horizontal. Por eso no debemos dejarnos vislumbrar por el carisma. El carisma es secundario. Lo que nos debe vislumbrar es el carácter. Hoy en día en las empresas no les interesan las habilidades, porque las habilidades se pueden entrenar. Para eso existen los manuales de funciones, para entrenar alguna habilidad. ¿Qué es lo que le interesa a un empresario? Cada vez que me llaman las empresas donde trabajamos, me dice, por favor, hazme este entrenamiento. Y las primeras preguntas que yo hago no tienen que ver con habilidad. Lo primero que le digo, mira, yo quiero que sepas esto. No hablemos de tu habilidad, que para eso se te va a entregar un manual. Yo quiero hacerte dos preguntas importantes. La primera, ¿tienes la capacidad de trabajar en equipo? ¿Te es fácil perdonar? Porque lo que requiere una empresa para el buen funcionamiento es esa inteligencia emocional que me permite la capacidad de relacionarme bien con todos. Y la segunda es el poder creativo del cerebro. Lo demás no. Las habilidades se entrenan, el corazón no se puede entrenar. Esa es decisión suya. Eso es personal. Eso es personal. Cada uno de nosotros toma la decisión de vivir en la versión que quiere. Solamente que tiene que entender, en la versión que usted decida vivir, usted se hace responsable de sus consecuencias. Eso es algo que David no había podido entender. Perdió su autoridad. ¿Y sabe qué es lo triste? Que perdió su autoridad frente a quién. No, frente a Dios no, porque Dios no le asombra nada mal. Usted se imagina usted viniendo en la mañana a decirle, Señor, vengo a confesarte un pecado. ¿Cómo así? ¿Me fallaste? Señor, fue que hice esto. ¿Cómo así? Usted nunca le contará a Dios algo que Él no sepa o que lo asombre. Él ya lo sabe. No es frente a Dios. ¿Sabe qué es lo triste? David perdió su autoridad frente a su familia. ¿Sabe qué significa perder su autoridad frente a su familia? Perdió su autoridad ahí. Perdió su autoridad. Descuidar la relación con Dios es empezar a retroceder en los compromisos con el reino y abrir una puerta a la tentación y posiblemente a una caída trágica que nos robe la autoridad y le dé el derecho a las tinieblas de humillarnos y robarnos la libertad, la felicidad y hasta el mismo Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere. ¿Sabe qué quiere el diablo? Humillarnos. La mejor manera de humillarnos es esclavizándonos. Por eso el diablo persigue solo una cosa de nosotros: la integridad, no más.
Él no va detrás ni del carro, ni de la casa, ni de su familia. Él va detrás de su integridad. Porque es la mejor manera de acusarlo frente a Dios. Ahí es donde está el diablo. Eso es lo que quiere. Y desde luego, ¿dónde trabaja el diablo? Dentro de nosotros mismos. ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? En la ignorancia que tenemos de nosotros mismos. Porque nos preocupamos por conocer a todos, pero nunca nos hemos preocupado por conocernos a nosotros. Y descubrir. La fortaleza de nuestra vida moral está fundamentada en el ejercicio de nuestra sana espiritualidad. La fortaleza de nuestra moral está fundamentada en el ejercicio de nuestra sana espiritualidad. ¿Y sabe quién es un líder espiritual? El que emocionalmente es sano. Eso es un líder espiritual. Usted no es espiritual porque ora y ayuna. Usted es espiritual porque es capaz de perdonar y amar. Si usted todavía le cuesta perdonar en la casa, disculpe, me está aguantando hambre. Porque no puedo creer en una disciplina de oración sin el testimonio de un cambio profundo en el carácter. No creo en eso. No creo en eso. Ahora, el evangelio no es una propuesta de perfección, es una propuesta de cambio. Y mientras vamos cambiando, vamos a seguir cometiendo errores. La única diferencia es que nos va a doler que lo caemos. El día que usted caiga y no le duela, preocúpese. Preocúpese. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay más oscuridad dentro de usted que luz. Hay más oscuridad. Y el peligro, lo dijo Jesús, es que un día ya no haya nada de luz y lo único que tenga dentro sea oscuridad, porque ahora no va a poder ver cuánta oscuridad tiene por dentro. Se lo digo de esta manera: cuando usted va corriendo, puede correr porque hay luz, usted puede ver. Pero de repente, ¿qué pasa? Le quitan la luz, y cuando le quitan la luz, ¿qué tiene que hacer inmediatamente? Parar. ¿Por qué? Porque ya no puede ver. Pero la pregunta es: ¿me quitaron la luz? ¿No puedo volver a correr? No. Solo espere unos minutos a que sus ojos se acostumbren a la oscuridad y volverá a hacerlo. El peor peligro es que nos acostumbremos como líderes a vivir en la oscuridad. Observe dónde inicia: en la presencia de Dios. ¿Cómo se forma? A través de estas disciplinas espirituales que tenemos que practicar. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Dónde fracasa? Cuando descuidamos esas primeras dos. Cuando descuidamos la presencia de Dios. ¿Y qué es descuidar la presencia de Dios? Cuando usted cae en la pereza de decir: hoy no oro, mañana oro. No tengo tiempo para ayunar. Yo sé que lo hacía antes, pero ahora no puedo. Después ayuno. Es ahí donde empezamos a descuidar lo espiritual, cuando anteponemos otras cosas por encima. ¿Sabe qué significa la palabra pecado realmente en la mente de Dios? Es todo lo que hacemos que le quita el primer lugar a Dios. Eso es pecado. ¿Es pecado que nosotros pasemos un día sin orar? Totalmente. Porque yo no puedo depender de las oraciones. Mire, mi hermano, le voy a decir algo. Esto que hizo aquí estos 3 días lo facultó, pero ni crea que le va a funcionar para mañana. Mañana tiene que volver a orar. Orar es como comer. Usted no tiene que apuntar en una agenda: uy, mañana tengo que desayunar, mañana tengo que almorzar. Usted no tiene que apuntar en una agenda, ¿o sí?
No, mire hermanos, cuando a la mente suya se le olvida almorzar, ¿quién se lo recuerda? El estómago. Se lo recuerda. Cuando no somos capaces de pararnos y en lo primero que pensamos es Dios, es porque vamos mal. Los expertos dicen que uno se acuesta, uno se levanta con la última palabra que se acostó. Si usted se acostó sin hablar con Dios, lo primero que va a decir cuando se levante no es gracias, es me cogió la tarde. Hábito es hábito. Hábito es hábito. Y lo que hizo Cristo en Getsemaní fue multiplicar en un momento algo que vivía todos los días. Me preguntan ¿por qué 63 días? Porque eso se necesita para establecer un hábito verdaderamente. Usted lucha con 21 días en la mente, usted lucha con 21 días en las emociones y usted lucha con 21 días estableciendo la voluntad. En cada fase tiene que sufrir algo. Por eso vamos a vivir 63 días en estos tres principios: la oración, la palabra y la santidad. Se va a ocupar de orar en la palabra para ser santo. Porque ya David nos está diciendo: o cuidan la vida espiritual o van a tener consecuencias terribles. Ahora, para terminar, ¿cuándo se recupera? Porque eso es lo bonito de Dios. Menos mal que nosotros no somos Dios, ¿no? Porque con nosotros, ¿qué pasaría? Con Dios hay una segunda oportunidad. ¿Cuándo se recupera? ¿Cuándo? Porque hay esperanzas. Mis amados, David es la clase de creyente que hizo de Dios el centro de su vida y destino, que fue formado espiritualmente por el Espíritu a través de una relación profunda de disciplinas que se convirtieron en armas espirituales de guerra contra todo enemigo de Dios, y que él estaba dispuesto a defender hasta con su propia vida, pero que cometió un error al llegar a la cima como rey: descuidar su vida espiritual y ceder a la tentación. Pero a pesar de todas las consecuencias, reconoció su pecado. Reconoció su pecado. ¿Dónde empieza la recuperación de un líder? Cuando se arrepiente de su pecado. Cuando se arrepiente de su pecado. Y es en el Salmo 51 donde deja en claro cómo le dolió haberle fallado a Dios y cómo su genuino arrepentimiento fue el inicio de su regreso al camino de regreso a Dios, para nunca más volverle a fallar. La recuperación empieza en el arrepentimiento. Pero arrepentimiento no es sinónimo de remordimiento. Remordimiento produce culpa. Arrepentimiento produce cambio. El que se resintió fue Judas. El que se arrepintió fue Pedro. Ambos cometieron el mismo pecado, solo que a Pedro no le pagaron. Pero ambos cometieron el mismo pecado. La diferencia es que uno lloró ¿su qué? Su traición, se arrepintió y hubo cambio. El otro se llenó ¿de qué? De remordimiento. Y el remordimiento lo hizo más culpable hasta que no aguantó, hasta que no soportó. No aguantó ni soportó.
Si de algo debemos cuidarnos, es llenarnos ¿de qué? De remordimiento. Mi amado, ¿de qué nos sirve a nosotros culparnos a toda hora? Eso no nos va a salvar. Eso no nos va a salvar. Yo siempre le digo a la gente cuando viene a hablar conmigo, le digo, mire, eso ya no llore más. Eso ya no llore más. Que si por llorar las cosas volvieran otra vez al inicio, todavía. No perdamos tiempo haciendo lo que no es. Ocupemos el tiempo en lo que tenemos que hacer. Lo hecho, hecho está. Y volvamos a repetir las palabras de ayer. Es de humanos equivocarse, es de humildes arrepentirse y es de sabios corregirse. La clave es esa. Esa es la clave, y ahí es donde tenemos que trabajar. Si llorando pudiéramos volver el tiempo todavía, pero no lo vamos a lograr. Hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué hizo David? Se arrepintió. Se arrepintió. Cuando usted lee el Salmo 51 puede ver un genuino arrepentimiento. Un hombre que entendió cómo le fui a fallar a Dios. Le fallé al Señor. Él no se había dado ¿qué? Cuenta. Estaba lleno de ¿qué? De oscuridad. La oscuridad lo encegueció, no pudo ver la luz. Así le hubiese mandado profeta. Le mandó un profeta para darle luz y no pudo ver. No pudo ver, hermano. Dios tiene 8 maneras de hablarle al hombre. 8 maneras. Número 1, audiblemente. Número 2, a través de sueños. Número 3, a través de visiones. Número 4, a través de otros. Número 5, a través de la palabra. Número 6, a través, se me fue la otra, a través de la profecía. Y número 8, a través de una mula. Bueno, búsquenla en la Biblia. Ahorita me acuerdo. A través de las circunstancias. La Biblia. A través de la palabra. Uno llegó y me dijo, uy, tan bonito que le hable Dios a través de una mula. ¿Bonito? Que Dios tenga que usar un animal para hablarle al otro. Por eso es que se dice que es mejor una burra con visión que un profeta sin visión. ¿Se acuerdan de la historia? Esa pobre burra tratando de decirle al burro, paremos, hermano. Al frente, ¿qué era lo que había? Un ángel, ¿con qué? Con una espada. Y la burrita es, no, yo aquí no pierdo la cabeza por esta bestia. Y se le tiró al piso. Se le tiró al piso. Y el otro, ¿qué le daba? Dele. Dele. Hasta que la burra habló, hermano. La hizo hablar. Pedazo de animal. Mire el ángel. Mire el ángel. ¿Será que a veces nos volvemos así? Mi amada, no pelee con su marido. No pelee con sus hijos. Póngase a orar. ¿Usted no se da cuenta que Dios a los hombres nos definió en la Biblia? Que somos como ¿qué? Como mulas. El hombre por naturaleza es ¿qué? Terco, necio. ¿Qué hace usted volviéndose igual a él? ¿Qué hace volviéndose igual? Cuando a una mula la cogen a golpes, la mulita se tira al piso. Se echa porque dice, no, conmigo así, ni a un paso. Pregúntele a su esposo por qué se fue tan temprana edad de la casa de la mamá. ¿Por qué se fue?
por la cantaleta. ¿Qué le hace creer que la suya es más bonita? No le va a funcionar. La cantaleta no le funciona ni a su esposo ni a sus hijos. Ese no es el mejor camino. ¿Sabe cómo hacen caminar una mula? Acariciándole las orejas. ¿En serio? Haga la prueba esta noche y verá. Le empiezan a acariciar las orejitas y la mula levanta las orejas. ¿Y qué es lo que quiere decir? Así sí. Así sí. El arrepentimiento es el camino de regreso a un cambio. Reconozcamos, David tuvo que entenderlo. Tuvo que entenderlo. Lamentablemente David, en su arrepentimiento, tuvo tragedias muy fuertes como la de su familia. Los errores como personas terminan convirtiéndose en consecuencias para nuestra casa. Usted puede ver la historia de la familia de David, cómo terminaron. Y prácticamente David terminó solo. Tuvieron que colocarle una doncella para que le diera calor. Eso sí, David aprendió, hermano. Quédese mirando a David mientras la doncella lo está calentando, a ver si a David le quedaron ganas de volver a voltear a ver una mujer. David aprendió que fallarle a Dios es una consecuencia dura. Dios lo perdonó, lo perdonó. Quiero que aprendamos esto. Dios siempre nos va a perdonar, pero las consecuencias nos dejarán cicatrices para siempre. Por eso no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Y cuando por algún motivo haya un descuido, lo más rápido posible de nuestro corazón tiene que nacer el arrepentimiento. David se arrepintió. ¿Sabe qué le dijo a Dios? Le dijo: Dios, mire, yo quiero que usted me limpie. Y si tiene que venir y golpearme con un palo, como las mujeres judías tratan la ropa sucia, si tú ves que hay esa mugre que no se despega tan fácil, cógeme como a la ropa sucia y dame garrote hasta que se desprenda. Es en el Salmo 139 donde le dice a Dios: examíname y mira a ver si hay en mí camino de perversidad. David se arrepintió. David se arrepintió. David le da el permiso a Dios en su libre albedrío de intervenirlo, porque David se dio cuenta que su peor error fue haber confiado en sí mismo. El peor pecado de un líder es creer que sus dones definen su carácter. Los dones no salvan a nadie, pero los dones sí pueden enjuiciarlo. Los dones pueden provocar un juicio contra nosotros. No son los dones, es nuestro carácter. Por eso es tan importante que nosotros maduremos, y es ahí donde veo el valor de David. David entiende que le falló a su Dios, y él sabe que le falló porque se descuidó, porque fue ocioso. David sabe muy bien. Ahora él entiende que cometió errores, él entiende que vinieron consecuencias, maldijo su casa. Pero David es inteligente. ¿De qué me sirve quitarme la vida? ¿De qué me sirve echarme a morir? El mejor camino delante de Dios es el arrepentimiento. Y en su arrepentimiento dio el inicio para levantarse y proponerse no fallarle más.
Y fue ahí donde David recuperó su autoridad para seguir reinando. Porque Dios no trabaja con gente perfecta. Dios trabaja con hombres humildes que reconocen su humanidad y aceptan la superioridad de Dios. Dios trabaja con aquellos que lo comprenden. Y aunque fue una mancha que alteró el rumbo de su vida, su arrepentimiento le permitió regresar a Dios. Y aunque el diablo logró su objetivo de hacerlo caer, no lo pudo llevar a la condenación. No lo pudo llevar a la condenación, porque David se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Y sus salmos vinieron a ser más efectivos contra las acechanzas del diablo. Es a partir de ahí que David empieza a escribir salmos donde coloca la presencia de Dios por encima del diablo y habla delante de Dios como diciéndole al diablo: lograste hacer lo que quisiste porque te di derechos, pero con la segunda oportunidad que Dios me ha dado, ahora Dios está por encima de ti en mi vida. Dios está por encima de ti en mi vida. Porque su mayor arma contra él, ahora, ¿quién es? Ya no es David. Su mayor arma contra el diablo ya no es él, ahora es el mismo Dios. Fundamentó eso. Era la presencia de Dios. Su naturaleza de guerrero jamás lo perdió. Y en eso fue que él se confió. Él se confió mucho en que podía matar con sus manos un oso, en que podía matar con sus manos un león. El problema nuestro es que con el tiempo lo que hacemos lo aprendemos a hacer tan bien que ya no necesito a Dios para seguirlo haciendo. Lo aprendo a hacer tan bien que ya no necesito a Dios para seguirlo haciendo. Y entonces me confío. Me confío en que lo sé hacer bien. Y empiezo a caer sin darme cuenta. Y por eso Dios tiene que en su infinito amor permitir las lágrimas de la crisis, las lágrimas de un desastre, solamente para hacernos recapacitar. Mis hermanos, no sé en qué condición espiritual estén, ni sé si le han fallado a Dios, pero quiero decirles que la lucha espiritual continúa. Hoy salimos a la realidad otra vez. Y ni crea que haber venido al retiro lo dejó libre de seguir haciendo lo que tiene que hacer. Hay que continuar. Solamente vinimos a que Dios nos recordara quiénes somos. Tan solo seres humanos que lo necesitamos a Él. Y que en Cristo podemos seguir en pie de guerra. Y que la victoria nos pertenece. Pero debemos restaurar nuestra autoridad. Y solo el arrepentimiento, que significa cambio, que significa no volver a pecar, lo podremos lograr. No me hables de arrepentimiento sin cambio. El cambio es lo que restaura la autoridad. El Salmo 91 es el salmo de un guerrero espiritual que deja ver cuál es el arma más poderosa de protección contra las tinieblas. Y esa quedó clara: es la presencia de Dios. Algunos dicen que lo escribió Moisés, otros dicen que lo escribió David. No importa, para mí los dos son guerreros. Para mí los dos son guerreros. Los dos experimentaron muchas luchas, pero los dos hicieron de la presencia de Dios
como su arma poderosa contra todo mal, y conquistaron la victoria. Conquistaron la victoria. Pero ¿en qué momento esto se hace realidad? ¿Cuándo es que podremos vivir en victoria? ¿Cuándo es que podremos ver a Dios operar en favor nuestro? Quiero que entienda esto. La guerra espiritual no es que usted se enfrente al diablo. La guerra espiritual es que usted haga de Dios su morada. El que lo reprende es Él. Yo reprenderé por vosotros al devorador. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por hacer eso, ¿qué es lo que dice? Él te ¿qué? Te librará. Mi mejor consejo: no se ponga a buscar al diablo pelea. Corra a Dios y Él huirá de vosotros. Corra a Dios. Corra a Dios. Iniciamos en la presencia de Dios, nos formamos en disciplinas espirituales, pero caemos cuando lo descuidamos. Pero podemos volver cuando nos arrepentimos. Haga de Dios su habitación y Dios hará de Él su arma más poderosa contra el mal. Colóquese en pie, por favor. Colóquese en pie. ¿Cuántos aquí son valientes? Ok, ya dijeron amén, ya no se pueden echar para atrás. No me dejó terminar. ¿Cuántos aquí son valientes? Déjeme terminar. Para venir al altar y decirle a Dios: yo he descuidado mi oración. Cuando digo valiente, porque algunos dicen: no, que el pastor no sepa, me sacan. ¿Sabe qué dijo Benny Hinn hace muchos años? Si el ministerio te quitó a Dios, deja el ministerio y corre a buscarlo. En otras palabras, si no has sabido manejar tus dones y tu liderazgo y has perdido a Dios, lo mejor es que te arrepientas. No sé si te atreves a venir a decirle a Él: yo he descuidado mi vida espiritual. Me he vuelto ocioso, me he vuelto perezoso. Ven y ten una conversación con Él. El remordimiento te llena de culpa, pero el arrepentimiento te produce cambios. Cambiar es lo que espera Dios de nosotros después de este retiro. Cambiar. El ministerio Cielos Abiertos requiere de un liderazgo no perfecto, porque los perfectos ya no sirven para el reino, ya se tienen que ir. Dios necesita gente humana en las manos de Dios. Arrepentirse es el mejor camino de regresar al inicio, de regresar al primer amor. No sé si te duele lo que estamos viviendo hoy. No sé si te duele saber que has fallado. No sé si te duele que ya no oras lo mismo. Cierra tus ojos y viniste adelante a hablar con Él. No eres nuevo, eres líder. Sabes que eres responsable. Ven delante de un Dios que no vino a juzgarte, no vino a condenarte, no vino a señalarte, tan solo vino a confrontarte con la realidad. Tan solo vino a decirte lo importante y lo necesario de este momento.
¿Dejaste la vida del desierto y estás en el palacio? Cuando David se dedicó al palacio, Dios tuvo que permitirle un desierto. Ese desierto ya no fue físico totalmente, fue espiritual. Tuvo que llorar su pecado. Él tuvo que sentir la culpa de que su error le quitaran 4 hijos. Sus errores maldijeron su casa. Pero David no se quedó ahí, él se levantó. Él tenía que recuperarse y sabía muy bien cuál era el camino. Así que retornó al camino, y su camino era el principio de su vida, el Dios que había descuidado, el amor que había abandonado. Por eso David llegó a ser más fuerte todavía, porque hizo de Dios su corazón, su habitación.